Radiócesis Ecos y la Pastoral de Vida de la Diócesis de Engativá dice sí a la vida. En este nuevo espacio de la Pastoral de Vida abordaremos temas de salud de interés para todo el público. Es un gusto para nosotros contar con este espacio en la emisora Radiócesis Ecos de la Diócesis de Engativá, por lo que en el día de hoy les traemos un invitado muy especial para nosotros, que ha sido uno de los precursores e iniciadores de la pastoral de la vida a nivel diocesano, el padre Freddy Orlando Gamboa Gamboa, especialista en ciencias bíblicas. Estudió en el Instituto Internacional de Teología a Distancia, adscrito a la Universidad Javeriana, encargado del nivel de defensa de la vida durante la etapa anterior del Plan Pastoral Samaritano. Ahora es el nivelista de la Pastoral de la Vida. Así nos va a ayudar con todos estos conocimientos a abordar una contextualización sobre lo que se ha hecho en la pastoral de la vida dentro de nuestra diócesis, ahondando todas las acciones en la parte formativa, en el aporte de sanación e información para que nuestro público vaya cada día creciendo en conocimiento. Padre, sabemos que nuestra iglesia proclama que la vida humana es sagrada, que la dignidad de la persona es la base de una moral para la sociedad. Este es un fundamento de todos los principios de la doctrina social. Sin embargo, queremos preguntarle, padre, ¿qué es para usted o qué es desde muchos enfoques la vida? La vida, buenas, un cordial saludo para todos ustedes desde este espacio que comienza hoy, que esperamos que sea un espacio permanente y de poderles compartir a ustedes este tema vital, esencial, la vida. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, tendríamos que ver, antes de observar el tema bioético como tal, es qué es la vida. La vida es un principio, no es un valor. ¿Y por qué lo hemos planteado de esa manera, como principio y no como valor? Porque los valores son tan cambiantes en la sociedad como cambiante es los mismos procesos, las dinámicas de la sociedad, que en unos tiempos algunos elementos que consideran valores esenciales lo son, y en otros momentos esos valores esenciales cambian de lugar. De tal manera que por eso consideramos que la vida, más que un valor, es un principio. Ahora, ¿qué es la vida humana? La vida humana es esa obra, antropológicamente hablando, esa obra que permite a un nuevo ser que se inicia en la unión del esperma y el óvulo, comenzar a formarse, pero comienza allí en la unión del óvulo y del esperma. Ese es el punto clave. Ahí comienza la vida, porque se empieza a realizar toda una serie de procesos biológicos que necesariamente requieren ese espacio vital. A partir de ahí viene todo un proceso de desarrollo embrionario allí en el vientre materno, y, por supuesto, luego será el alumbramiento, y después del alumbramiento todas las etapas de la vida que ustedes y yo conocemos: la niñez, igualmente la primera juventud, la juventud como tal, la adultez, el adulto mayor, y finalmente
el tema de la muerte, como un proceso de vida en el cual estamos llamados a preservarla desde todo punto de vista. De ahí que viene entonces el otro tema, y es el tema de la bioética. La bioética es como la manera, el ojo, como la cámara con la cual podemos observar el tema de la vida como tal. Teniendo en cuenta esto, es importante que nosotros veamos que la bioética es el campo donde se reflexiona, donde se analiza, donde se vela por la supervivencia del ser humano. Es el deber ser, lo que debe hacerse en, en torno a esa supervivencia. Y esto se encuentra íntimamente desarrollado o relacionado mejor con el desarrollo humano. Es decir, hay toda una serie de elementos que son componentes claves para que la vida no solamente se desarrolle como tal biológicamente, sino que al mismo tiempo vaya adquiriendo lo que desde el magisterio de la iglesia se ha llamado la dignificación. Y en este aspecto la bioética se tendría o tendría que tener en cuenta el proceso mismo de la sociedad, los derechos humanos, tendríamos que hablar de la educación, tendríamos que hablar de el vestido, de la familia y quizá más adelante de el poder expresarse, del libre desarrollo de la personalidad con los aspectos, diría yo, limitantes que esto tiene, porque al fin y al cabo la libertad del ser humano va hasta donde comienza la libertad de la otra persona. Entonces, todos estos elementos es lo que constituiría la bioética y es como la cámara desde la cual podemos observar el gran fundamento esencial que se llama la vida, Nubia. Muy bien, padre. Miremos que en nuestra sociedad estamos hablando de un derecho fundamental que es la vida, pero lo hemos visto amenazado desde muchos ángulos, desde muchas visiones, porque se está queriendo atentar consciente y deliberadamente contra la vida en la población civil, incluyendo todo lo que es la guerra, el conflicto armado. Siempre vamos a hablar de que es un mal. No podemos hablar de que la guerra y esto es algo bueno. Definitivamente es un mal y considero un mal mayor. La doctrina siempre nos va a llamar a hacer todo lo posible para evitar la guerra, evitar todos estos males que están atacando al mundo contemporáneo. Pero preguntémonos cuáles son esos peligros para la vida y todavía ahondemos un poquito más. ¿Qué ha pasado con la pandemia? ¿Cómo se ha visto afectada cada vez más la vida? Incluso nos damos cuenta que ya hoy tenemos incluso documentos que nos están atacando desde el punto de vista de la eutanasia. Sí, Nubia. Mira, habría que responder o dividir la pregunta en dos bloques. El primer bloque es los atentados contra la vida como tal, contra ese principio fundamental e inalienable que tenemos los seres humanos. Y en un segundo momento es quizá los movimientos ideológicos, económicos, sociales, políticos, y por qué no decirlo incluso hasta religiosos, que pudieran de alguna manera también atentar contra el tema de la vida, contra ese principio fundamental. Entonces, vayamos primero como a los elementos claves que atentan a la vida directamente. Hablemos de las enfermedades, entre ellas lo que ahora se está planteando, que es el tema de la pandemia del COVID-19, con todas las variantes que este tema ha ido suscitando y que ha ido generando toda una serie de reacciones para los cuales
el mismo genoma humano, los mismos esquemas de defensa de la persona, pues pareciera no estar tan preparado, a pesar incluso de las vacunas que se constituyen como en el vehículo que ayudaría a fortalecer ese sistema inmunológico de cada ser humano. Bien, entonces, un primer aspecto que atentaría frente al tema del principio de la vida es este tema de las pandemias. Y por qué no decirlo también junto a esto, toda una cantidad de enfermedades que se han ido presentando a lo largo del avance, del desarrollo de la ciencia y de la técnica. Entonces aquí vendría un segundo elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? Es precisamente eso, el avance tecnológico, el avance en torno a metodologías de producción, en fin, que aun cuando visto desde el punto de vista económico resultaría ser eh, productivo y resultaría ser un aspecto que se debe realzar fuertemente, se está poniendo en peligro el tema de la vida. Cuando se utilizan los fungicidas, cuando se utilizan toda una serie de investigaciones de laboratorio para transformar, para cambiar los procesos de crecimiento y de producción de productos agrícolas, de productos animales también y de otros elementos de la naturaleza que se han ido corrompiendo a partir de la puesta en marcha de estos aspectos que vistos desde el punto de vista económico, repito, pudieran ser de buen resultado, pero vistos desde el punto de vista humano y desde el principio de la vida, pues atentan también contra este principio inalienable. Un tercer aspecto tendría que ver con movimientos de orden social en el que teorías que incluso algunas ya son revaluables desde el punto de vista científico muestran que el ser humano tiene que ser cambiante y entonces tiene que exponerse a que unos puedan fortalecerse, mientras tanto otros desaparecer. Ese es un gravísimo problema en el que nos encontramos y que preocupa fuertemente y al que hay que ponerle una atención tremendamente grande. No podemos decir, no, defendamos la vida, simplemente así por así. No, hay que prever todos estos elementos que harían parte como de este primer bloque de aspectos que atentan contra la vida. Ahora, adicionalmente a eso hay elementos, por ejemplo, de orden político y nos encontramos con las guerras que han generado muertes indiscriminadas, niños, jóvenes, mujeres, en fin, guerras que no tienen a veces un elemento realmente fuerte y de potencia para decir esto justifica, porque al fin y al cabo la muerte jamás será justificada de ninguna manera. Así le pongamos los elementos que le queramos poner. Así digamos que, por ejemplo, una guerra es declarada y que otra guerra no es declarada. Y que la declarada entonces se valen ciertas reglas y que las guerras no declaradas entonces tienen otra serie de tratamientos. Y lo tomo desde el punto de vista del periodismo que atiende, por ejemplo, las guerras. Y todos esos elementos de orden político, social, también son atentados permanentes contra la vida, Nubia. Esos serían como algunos elementos de esa primera, como de ese primer bloque. Pero en un segundo bloque tendríamos que centrarnos esencialmente en dos elementos, en dos aspectos. Uno, el desarrollo del mundo. Un desarrollo del mundo en el que las teorías y los pensadores
sociólogos, en fin, eh, ponen de manifiesto es cómo hacer un equilibrio entre la cantidad de seres humanos que existen en el mundo y los elementos, o cómo expresarlo de otra manera para que quienes me están escuchando lo podamos captar, eh, los aspectos que le dan sostenibilidad al ser humano. Hablo, por ejemplo, de la comida, hablo de el acceso a la salud, hablo de todos estos elementos que le ayudarían a dar como un equilibrio entre el número de población y lo que se tiene disponible para también alguna parte de la misma población. Entonces viene una tendencia que a veces es trabajada de una manera cuidadosa y hasta diría yo un poco socarrona, perdónenme la expresión, en el sentido de que no lo decimos tan públicamente, eh, hay que bajarle a la cantidad de gente porque lo que se tiene para comer no es suficiente. Pero entonces se van implementando otros elementos y se han ido desarrollando movimientos tremendamente increíbles que no son fáciles de poder captar y más que captar de validar. Por ejemplo, el aborto, la eutanasia que usted nombraba al comienzo de este programa, las drogas, movimientos liberacionistas de una y otra clase, en fin, todo eso que en el fondo pudiera convertirse en una estrategia de cómo reducir la cantidad de población del mundo, porque lo que se tiene para supervivir o para sobrevivir no es lo suficiente. Entonces, ese es un problema tremendamente grande al que hay que ponerle un cuidado impresionante. Y para eso la bioética nos iluminará y nos ayudará a reflexionar profundamente sobre estos elementos. Así que la pastoral de vida no es solamente, repito, defendamos que el niño nazca, porque ese es el principio esencial. Defendamos que a nadie se le vaya a atacar en ninguna etapa de su vida, sino que se le permita ir avanzando naturalmente y con todos los elementos y con todos los aspectos que le pueden ayudar a su crecimiento en la parte de la dignificación humana. Pero se corre un riesgo grandísimo en el que no le pongamos atención a esto y nos cojan la delantera todo este tipo de ideologías que realmente están trabajando espantosamente, con un agravante, diría yo, desde mi punto de vista, que tienen financiación para realizar todos estos procesos, todas estas campañas, para tener incluso centros en los cuales en una actitud de bondad hacia la persona terminan llevándola a cometer crímenes contra la vida. Padre, mirando el panorama, entonces quisiera que le contara a todas las personas que están participando en este programa cómo nace la preocupación sobre los temas de vida a nivel de la diócesis. ¿Cuándo se inició? ¿Quiénes han estado al frente de esta labor? Nubia, esto comienza, yo creo que la preocupación ha estado de siempre, ha estado incluso desde que la diócesis de Engativá no era la diócesis, sino una zona pastoral. Creo que esa preocupación siempre ha estado ahí, porque al fin y al cabo el evangelio tiene como fundamento la defensa de la vida. El mensaje de la Sagrada Escritura no apunta a otra cosa más que a tener una calidad de vida, no solamente desde el punto de vista antropológico, ahora sí, sino también desde el punto de vista espiritual, en el cual al ser humano
se le potencia tanto su estadía en el mundo, antropológicamente hablando, como su paso hacia la eternidad, es decir, la trascendencia. Esos elementos no se han dejado de lado y ha sido parte de la tarea natural de la iglesia, de la misión natural de la iglesia. Ahora, ¿cómo se va concretando esto en el camino de la diócesis? Una vez se crea la diócesis de Engativá, Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, el primer obispo de nuestra diócesis, a quien recordamos con mucho cariño, empieza a preocuparse. Dentro de la construcción del plan, se va también mostrando esta preocupación por el tema de la vida. Tema de la vida que termina realmente fortaleciéndose quizá un año, 2 años antes de que Monseñor Héctor Gutiérrez terminara su periodo en la diócesis. Estoy hablando por allá del año 2013, 2014, en el que Monseñor Gutiérrez le dice al padre Alexander Hernández, que es bioético de nuestra diócesis, actual párroco de, a ver si me ayuda Nubia, de la parroquia Madre de la Divina Gracia. Madre de la Divina Gracia. El padre Alexander fue enviado a un encuentro en la Conferencia Episcopal Colombiana. Allí yo terminé asistiendo también a este encuentro. Ninguno de los dos nos conocíamos tan cercanamente y mucho menos que coincidiéramos en la misma temática, en el mismo horizonte de aplicación de la palabra de Dios. En ese encuentro que se realiza en la Conferencia Episcopal, pues nos dieron muchas herramientas y sobre todo fue despertando aún más cómo crear ya sistemáticamente, cómo crear ya de una manera metodológica la tarea, el trabajo de defensa de la vida. Luz Marina Pedreros me había invitado a participar en este encuentro y me dijo, tranquilo, yo, padre, le pago lo que cuesta el encuentro, pero vaya que es importante y sobre todo porque usted nos puede ayudar en una tarea a la que queremos apuntarle más adelante. Ella no estaba pensando desde el punto de vista diocesano, pero sí desde un movimiento al cual ella ha pertenecido, orientada por un sacerdote colombiano que trabaja en Ecuador y que realmente se ha preocupado por este tema. Entonces, con todas esas motivaciones, nos hemos encontrado con el padre Alexander. Y el padre Alexander dice, hermanito, manos a la obra. Aquí hay que trabajarle. Y efectivamente, me preguntó, ¿usted cuenta con algunas personas? Le dije, pues sí, yo supongo que sí. Espero comentarle a estas personas. Y poco a poco fuimos entrelazando y compartiendo nuestras preocupaciones todo el resto del año 2014 y ya en el 2015, cuando se da el paso para la construcción de lo que en su momento se llamó la Delegación de Pastoral de Vida. Y empezamos a trabajarle ahí, con el padre Alexander a la cabeza, y pues uno tratando de aprender ahí al lado de él, siendo el especialista en la parte de bioética. Por ahí arranca el trabajo de la diócesis, que poco a poco se fue consolidando. Primero, consolidación del equipo, y no ha sido nada fácil. Pero lo interesante de este equipo es que es de gente o formado por gente que ama esto, que quiere esto, que realmente se sienten felices dedicando una parte de su vida a defender el principio esencial de la vida. Luego nos fuimos hacia una segunda etapa de nuestra consolidación y fue la formación a partir de algo que se llama Vida Humana Internacional, y allí estuvimos estudiando, Nubia,
ahí entró usted a formar parte esencial de todo este trabajo. Eh, Empezamos a estudiar sobre con vida humana internacional, todos estos aspectos de la metodología, de la conceptualización, de la defensa del tema de la vida. Y ahí fuimos trabajando, se fue incorporando ya trabajos concretos de defensa de la vida y de apoyo, particularmente a quienes han sufrido la violencia en el tema de la vida, como por ejemplo quienes han sufrido el aborto, quizá llevados por diversas circunstancias que en este momento no vamos a abordar, pero que requieren y seguirán requiriendo de personas que les orienten cómo afrontar el paso, digo yo, mal dado, que se da en ciertos momentos de la historia de cada persona. Así entra a formar parte entonces la metodología del proyecto Esperanza, que usted dirige a nivel nacional, Nubia, de los viñedos de Raquel, que es una experiencia que nace en los Estados Unidos hace ya casi 40 años, y del cual también nos fuimos preparando poquito a poco. Hoy hemos entregado al servicio de la diócesis estas dos metodologías, una que es más personalizada, la otra es un poco más de experiencia grupal, pero que también tiene elementos que son muy personales y a los que se le acompaña en este proceso. Pero además, nos pusimos en la tarea de trabajar con la Pastoral Salud, que no ha sido nada fácil. Gracias al Centro Camiliano se ha trabajado con ellos en los programas que ellos ofrecen y se ha facilitado en algunas parroquias de nuestra diócesis la participación de agentes de pastoral que se han ido formando. Ahora, ¿qué ha faltado ahí? Ha faltado un poco más de coordinación, de estructuración de actividades, es decir, todo lo que ahora les vamos a comentar que tiene la nueva etapa del plan pastoral y que subsana quizá todos esos vacíos que se tuvieron en las anteriores etapas. Hoy contamos con una estructura, con una metodología, con un proceso mucho más aterrizado, mucho más preciso, con responsabilidades muy concretas, con roles muy concretos que queremos compartirles más adelante. Muy bien, padre. Muchísimas gracias porque adicionalmente nos ha hecho un recuento histórico de de los logros que se han tenido a nivel de la diócesis. Pero termínanos de recordar, por ejemplo, cómo ha sido el trabajo a nivel de los congresos por la vida, de esta tarea que ha sido tan bonita y tan enriquecedora para quienes han tenido la bendición de poder participar en ellos. Creo que aquí hay una cosa bien interesante, y es que la defensa de la vida exige una preparación de orden intelectual, exige que tengamos herramientas sólidas, no por ahí volando solamente, y que las agarramos por el viento. No, necesitamos herramientas sólidas, argumentación para la defensa de la vida. Por eso, a partir de la celebración de la Semana por la Vida, a la que le apuntamos inicialmente en la Comisión Diocesana de Vida, que fue el nombre que luego tomó esa delegación, decidimos trabajar toda una semana, de tal manera que se escogía una temática y se empezaba a hacer toda una serie de énfasis con las parroquias y con los agentes de pastoral que en su momento nos querían colaborar. No fue el despliegue grande, multitudinario, con el que muchas veces soñamos, pero realmente se celebraba la Semana por la Vida en el mes de agosto aproximadamente. Y
recuerdo que en una reunión de la comisión, alguien dijo, ¿por qué no trabajar fuertemente alrededor no solamente de una semana por la vida, sino que un año se lo dediquemos a acciones concretas de defensa de la vida y de organización de la pastoral salud y de trabajarle fuerte a las campañas que puede tener la pastoral salud y la defensa de la vida, y otro año dedicárselo a profundizar sobre temas concretos que se requieren afianzar por parte de los agentes de pastoral, por parte de nosotros mismos como integrantes de la Comisión de Vida. Y ahí surge los congresos por la vida, que hasta el momento se han desarrollado cada 2 años. Este año vamos a tener también una novedad que en un momento les vamos a comentar. Muy bien, padre. Mire que viendo lo que nos dice la Humane Vitae, se han producido muchos cambios en la demografía, en la población, en muchos. Padre Freddy, miremos que desde la Humane Vitae, Pablo VI nos viene recordando muchos y muchos elementos de lo que usted ya ha tomado previamente. Esto nos está llevando a muchos más retos, a más desafíos. ¿Cuáles son esos retos que nosotros tenemos para esa pastoral a partir de este momento, a partir de lo que estamos viviendo con esta pandemia, con estos cambios en la vida actual? Mira, uno de los elementos, Nubia, es que nosotros nos ejercitemos en el tema de la bioética para tener realmente una visión amplia, concreta, precisa sobre el tema de la defensa de la vida. Es decir, que no nos casemos con un pensamiento, sino que podamos integrar la diversidad de pensamientos desde el punto de vista bioético, desde el punto de vista de la moral, desde el punto de vista de la ética misma, que son 3 elementos totalmente distintos. La ética, sí, la moral y la bioética son 3 elementos totalmente distintos que nos pueden orientar, que nos pueden ayudar a trabajar de manera práctica en el tema de la defensa de la vida, la construcción de las comisiones en las parroquias, la construcción de los equipos arciprestales y, por supuesto, quizá un poquito más adelante, a partir de la experiencia que se está creando en la diócesis de las vicarías episcopales, tener las comisiones de vida, tanto de la vicaría de Suba como de la vicaría próxima de Engativá. Qué bueno que esto se siga desarrollando, pero qué bueno sería que todos y cada uno de los integrantes y de los participantes dentro de la misma diócesis pudiéramos tocar un poquito ese corazón para que se hagan eco, para que todos los días hagan parte de esa participación sobre el trabajo de la vida, que es tan importante para todos nosotros, no solamente a nivel de los grupos pequeños, sino pudiéramos extenderlo a todo el territorio de la diócesis. Ahora, hay un elemento clave, Nubia, y esto lo diría yo no solamente para el tema de la pastoral de defensa de la vida y todos los elementos conexos que esto tiene, y es que cada persona que participe se enamore, le guste, de verdad se sienta identificada, porque es que el que se enamora, el que le gusta, voy a decir una expresión en el campo nuestro de los periodistas, que le suene, que le suene. Si a mí me suena, yo le meto con toda. Si a mí no me suena, pues hombre, le voy sacando la espalda, voy sacándole el pero y quizá esa actitud va truncando procesos. Reitero que la nueva etapa del plan pastoral exige enamoramiento del campo en el que cada agente de pastoral se meta.
¿sí? Al que le gusta la catequesis, pues hombre, que viva enamorado de la catequesis. Al que le gustan los medios de comunicación, pues que vive enamorado de los medios de comunicación y le trabaje con alma, vida y sombrero. A los que nos gusta este tema, también de la defensa de la vida y el nivel que ahora se tiene en el plan pastoral, pues hombre, que nos sintamos no solamente identificados, sino que le pongamos, voy a utilizar una expresión que durante mucho tiempo se ha dicho en otros campos, pongámosle pasión. Así es. Definitivamente necesitamos mucha pasión en este trabajo, mucho amor, mucho corazón, mucho de Dios, definitivamente, mucho de nuestros modelos, Jesús, la Virgen María y San José, ahora que estamos viviendo este año de San José que el Papa Francisco nos ha puesto como ese modelo también de prudencia, de vida. ¿Qué más nos podría, cómo más podríamos involucrarnos? Ahora, aquí hay un elemento también clave y es que nosotros aprendamos a hacer un trabajo organizado, orgánico, planificado, de tal manera que no todos estemos haciendo todo, sino que cada quien sepa qué debe ir haciendo. Así que sumando fuerzas, podamos de verdad sacar adelante todo esto, todo este trabajo que nos hemos propuesto y que nos hemos propuesto no adrede, nos hemos propuesto a partir de la experiencia realizada durante los 6 años anteriores y en los retos que desde la misma Humane Vitae, desde la encíclica del Papa Juan Pablo II sobre la vida, desde lo que ahora el Papa Francisco nos ha hablado también sobre la defensa de la vida y el trabajo en torno a este aspecto fundamental y que trabajando todos en conjunto realmente podamos dignificar la vida humana, por lo menos en esta región de la capital de la República, la noroccidental. Padre, qué bonito que ojalá podamos lograr una muy buena articulación. Lo estoy pensando desde otro tema como un engranaje, como esas dientecitos que se van pasando y van articuladamente, van generando algo, un movimiento adicional de todos esos de todas esas y todas cada una de las tareas que tenemos. Qué bueno que nos podamos involucrar. Muchos han conocido los relojes automáticos o los relojes de cuerda. Exactamente. Para que funcione un reloj de cuerda, un reloj semiautomático o automático, se requiere toda una maquinaria que vaya sincronizada. Y ese es el punto clave. Entonces, el plan nuestro, el plan pastoral en su nueva etapa exige eso, una sincronización. Y en eso la Vicaría de Pastoral le está apuntando fuertemente junto con las personas que trabajan como asesores de campo, como coordinadores de campo, lo mismo que los nivelistas. Es necesario hacer todo ese trabajo. Eso mismo lo tenemos que hacer nosotros en pequeño, yo diría en pequeño en el sentido de que esto es un nivel para poder sacar adelante el tema de la dignificación de la persona humana desde el principio de la vida. Bueno, y a todos nuestros oyentes, queremos invitarlos para, si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos envíen sus inquietudes al correo campodeservicio@diocesisdeengativá.org. Allí estaremos resolviendo todas sus dudas y si tienen sugerencia o preguntas para el próximo programa, también se las aceptamos y los invitamos a estar conectados a este programa que nos da una orientación sobre la bioética y la vida. Repito el correo electrónico, campodeservicio@diocesisdeengativá.org.co.
te faltó el .co porque si no se nos va por allá, quién sabe para dónde. No, es que Paola creo que lo escribió mal, es .org. Solamente hasta .org. Bueno, listo. Eso es lo que nos pasa aquí en la radio. Esa es la cosa muy bonita de la radio y que compartimos con ustedes. Sí, claro que sí. Queremos agradecerles a ustedes la compañía, el estar con nosotros en este primer programa, en el que hemos querido compartir un poco la experiencia de construcción de la pastoral de vida de la diócesis de Engativá. Los esperamos en una próxima emisión. Que el Señor los bendiga. Radiócesis Ecos y la pastoral de vida de la diócesis de Engativá dice sí a la vida.